Igual, llévenlo de forma individual. Les deseo mucha suerte y llamamos a la primera persona oradora del gobierno para que inicie con este debate. Here, here. Ok, ok. No entendí si finalmente está siendo transmitido o no, pero pongo el disclaimer, debate es una actividad académica, no refleja necesariamente las visiones de las personas, just in case. Pero bueno, I'll start in 3, 2, 1. Panel, las drogas por naturaleza son manifestaciones de problemas más profundos que tiene la sociedad. Tratarlas de una manera militarizada lo único que termina haciendo es reducir inherentemente la calidad de vida que tienen tanto uno, la sociedad como tal, como las personas adictas que generalmente son víctimas de problemas digamos, muchísimo más grande. Las personas no escogen ser adictas porque sencillamente les gusta, son personas que tienen problemas muchísimo más grandes y por lo tanto deben ser tratadas con dignidad. ¿Qué les vamos a demostrar en este debate? Primero, caracterizaciones de cómo funciona como este modelo. En segundo lugar, por qué esto termina siendo muchísimo más efectivo para reducir la producción y consumo desmedido de este tipo de cosas. Pero en segundo lugar, cómo protegemos mejor la dignidad de las personas adictas. Primero, respecto a cómo funciona este modelo. Vean, panel, no creo que sea necesariamente como cosas como regalar drogas porque, ajá, porque de todas maneras los estados tienen como intereses para tratar este tipo de cosas como un tema de salud pública, ¿no? Probablemente la legalización de las drogas se dé como en términos de autorizar ciertos tipos de dosis en consumos en cierto tipo de espacios, pero en segundo lugar el Estado hace también otro tipo de cosas para que la droga sea consumida de la mejor manera, ¿no? Administrarla en espacios controlados por personal médico que permiten como administrar tanto la cantidad y la calidad para que las personas no se terminen muriendo como de sobredosis o este tipo de cosas, pero tampoco para que tengan efectos como adversos de salud. Ya habiendo explicado un poco el modelo, vamos a explicar por qué esto termina siendo como mejor efectivo en reducir los efectos adversos de la producción y el consumo y en segundo lugar las personas activas. Respecto a lo primero, creo que hay tres cosas importantes que suceden cuando tú haces como acciones como de militarizaciones. Y la primera cosa como importante de tener en cuenta es que el consumo de la droga no necesariamente se acaba cuando tú la persigues. Esto por una razón muy sencilla, ¿no? La droga tiene una demanda inelástica por el hecho de que termina siendo adictiva, ¿no? Tú sientes cosas como dolor físico o severa ansiedad si no terminas consumiendo este tipo de cosas y por lo tanto sigues desesperado por buscar como suplir como esta adicción. Esto lo que significa son dos cosas. Uno, que existen todavía incentivos masivos para mantener el negocio, precisamente porque tú sabes que la gente está dispuesta a pagar lo que sea por este tipo de cosas, pero en segundo lugar, el consumo sigue como manteniéndose en ambos lados. Esto es problemático por diferentes razones. Uno, primero porque cuando terminas criminalizando como este tipo de producción, terminas como generando como que esta demanda se termina volviendo como muchísimo más agresiva, ¿no? Yo sé que ahora como es más difícil conseguirla, primero puedo cobrar como muchísimo más, pero en segundo lugar tengo como más, como medios más fuertes para hacer este tipo de cosas. Pero segundo, cuando tú tratas a las personas por trato de drogas, las mandas como a centros de reclusión como lo son las cárceles, mezclas a estas personas con otras estructuras criminales que si bien antes no estaban vinculadas con la venta de drogas, ahora sí lo estás, haciendo que el negocio del narcotráfico sea muchísimo más sofisticado y muchísimo más peligroso porque los estás conectando con estructuras militares muchísimo más poderosas como lo son los carteles de narcotráfico, los carteles de crimen organizado, etcétera, haciendo que el negocio sea muchísimo más peligroso. De nuestro lado no existen esos incentivos porque probablemente el comercio de este tipo de espacios no sé cómo, primero, expansiones tan violentas porque probablemente la puedas adquirir como en espacios muchísimos públicos o porque el mismo Estado te puede proporcionar cierto tipo de dosis, haciendo que el negocio no sea tan competitivo y por lo tanto no exista esta carrera armamentística por los carteles de narcotráfico para acceder a este tipo de cosas. Creo que en ese orden de ideas el crimen organizado se termina reduciendo. Pero en segundo lugar, los problemas adversos respecto a eso. Uno, cuando tú efectivamente sabes que el consumo y la producción de drogas se termina como persiguiendo, tú tienes como mayores incentivos a ocultar este tipo de cosas, ¿no? El problema con esto es que, uno, las personas que consumen lo hacen en espacios muchísimo más inseguros, lo cual termina generando como problemas en términos de salud, se pueden morir de sobredosis o se pueden como tener como problemas sociales como volverse violentas o etcétera, porque sencillamente no hay personas que las terminen controlando, pero en tercer
que el Estado le queda muchísimo más difícil saber dónde tiene que administrar los recursos o a qué personas tiene que terminar tratando precisamente porque es algo que no sabes dónde se termina generando el comercio, la negociación o el propio consumo. De nuestro lado existen como, primero, mayores posibilidades de administrar los recursos de una manera muchísimo más efectiva porque el Estado probablemente sepa dónde se vende, a quién se vende y en ese orden de ideas se permite como gestionar la información de una manera muchísimo más efectiva, pero en segundo lugar reduces las externalidades negativas. Mira, mitigas probablemente los efectos que sufren como la adicción porque como el Estado precisamente administra este tipo de cosas y lo administra de una manera muchísimo más profesional, evitas que las personas como que se desenfrenen con este tipo de cosas, lo cual hace que exista como una mejor calidad de vida en un primer lugar, tanto para las personas rodeadas de los consumidores como de los propios consumidores en sí mismos. Antes de hablar rápidamente de por qué las personas adictas también terminan estando mejor, Baja tiene un punto. Creo que desde el primer gobierno estáis adaptando la comparativa al mejor escenario de gobierno. Desde oposición no tenemos que matar y perseguir a las personas en las calles. Desde gobierno también tenéis que tomar en cuenta de que esos estados son productores y probablemente vendedores a países externos de droga. Sí, creo que primero en términos de vender hacer esto en países externos se siguen como manteniendo este tipo de dinámicas. Creo que el hecho de que tú como consumas una droga como de mejor calidad y en espacios mejores controlados sigue siendo como un beneficio en sí mismo. Pero en segundo lugar, creo que de todas maneras en tu lado siguen existiendo cosas como por ejemplo perseguir a las personas penalmente, hacer que las personas que vendan este tipo de cosas tengan que pasar un tiempo en la cárcel, lo cual significa que de todas maneras se siguen mezclando con otras estructuras criminales. No necesitamos que sea el peor caso para que esto suceda. Rápidamente, porque la dignidad de las personas adictas termina estando mejor. No, creo que cuando efectivamente terminas criminalizando este tipo de cosas, terminas generando primero una narrativa de estigmatización, ¿no? Nótese cómo la mayoría de las cosas que concebimos como crímenes son cosas que son supremamente como grandes y problemáticas respecto de nuestro lado. Esto es problemático por dos razones. Uno, hace que las personas que terminen siendo adictas o consumidoras, primero no le quieran como decir a las personas cercanas que generalmente son como las redes de apoyo en estos espacios, por lo tanto es muchísimo más difícil hacer que esas personas accedan al tratamiento necesario que sea como necesario para adquirir este tipo de cosas. Pero en segundo lugar, les queda muchísimo más difícil como acceder a otros mecanismos de calidad de vida, como por ejemplo conseguirse un trabajo o este tipo de cosas, precisamente porque la sociedad ya está muchísimo más en contra de tuyo. De nuestro lado de la casa es muchísimo más probable que existan como otras narrativas de que estas personas son personas enfermas que necesitan ayuda. Esto es bueno por dos razones. Uno, hace que las personas, por lo tanto, sean muchísimo más receptivas a, primero, hablar de las problemáticas que llevaron a que estas personas como que tuvieran que consumir. La mayoría de las personas empiezan el consumo porque tienen como cosas muy graves en su vida. Creo que eso permite como acceder como a los root causes de este tipo de adicciones y por lo tanto hacer que el tratamiento sea mucho menos traumático. Pero en segundo lugar, como no tener como ciclos de autodestrucción en las cuales no encuentran otro tipo de oportunidades y por lo tanto tienen que depender muchísimo más en este tipo de drogas. Pero en tercer lugar, creo que adicionalmente a eso el consumo termina siendo muchísimo mejor. Vean, panel, cuando tú persigues penalmente las drogas, las personas primero siguen como estando desesperadas por conseguirlas, entonces por lo tanto pagan más por drogas de menor calidad que tienen como peores problemas de salud. De nuestro lado es muchísimo más fácil que esas personas no tengan como que acceder a este tipo de cosas porque el mismo Estado les termina dando, haciendo que el deterioro de su salud no sea tan grave. Por lo tanto, orgullosísimos de proponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora pasamos a
Gracias por ese discurso. Ahora llamamos a Jessica para continuar con el caso de alta de gobierno. Here. Oli, ¿se me escucha? Oigan, no sé quién abra su micro. Lo siento, no sé quién fue, pero espero que no pase. No lo hagan tampoco porque a mí también me distrae. Nada, pues un saludo a la sala. Un gusto compartir con ustedes y siempre un gusto estar con Andrés. Y en eso entonces... Ay, déjenme abro una cosa que es importante aquí. Voy a comenzar. Listo. Bien. 3, 2, 1, ya. Panel, aunque Colombia y México tal vez sean los ejemplos más usados en el debate y que hayan otros escenarios, no significa que no son escenarios como usables para el debate, es decir, son países que cumplen con todas las características para ser generalizables, son productores de droga, le venden a países desarrollados, tienen problemas de droga hace muchos años, lo que significa entonces es que tener estos ejemplos perfectamente sirve al debate, solo como para clarificar. Panel, creemos que Colombia, México y cualquier otro país en el mundo llevan años criminalizando narcotraficantes y ha sido inefectivo porque normalmente matas y criminalizas y encierras a los rangos bajos, pero la cabeza generalmente es difícil de atrapar o siempre hay alguien que lo reemplaza, siempre hay suficiente información o sofisticación de las técnicas de narcotráfico que hacen que hasta ahora haya sido imposible acabar con los problemas de droga y por eso seguimos acojándonos con ellos. Es momento de cambiar el approach que hacemos para tratar las drogas, por eso estamos orgullosísimos de proponer. Voy a hacer 3 cosas en este discurso. Lo primero es voy a clarificar la comparativa, lo segundo va a ser directo engage con alta oposición y lo que traiga Mau pues no vamos a poder hacer engage, así que ni modo. Y por último voy a probar mejor lo de la efectividad y voy a reforzar lo de los adictos porque no estoy segura de cuánto tomaron en cuenta el discurso de Andrés. Hablemos de la comparativa. Panel, esta es una moción de priorizar, aunque sean approaches diferentes, lo que significa es que en gobierno, por ejemplo, yo dejo la criminalización para, por ejemplo, seguir atacando gente que igual sigue cometiendo crímenes como, por ejemplo, secuestrar, extorsionar, traficar personas y este tipo de cosas, porque igual son personas que no voy a dejar. Mecanismo. Y segundo, el narco puede cambiar su forma de actuar, ningún tipo de mecanismo para probar cómo es la reputación, como el mecanismo de mafia. Vamos a explicar esto de forma muy clara. Uno, creo que lo que podemos hacer en nuestro lado de la cámara es poder hackear y controlar cuentas congeladas, ¿verdad? Podemos targetear específicamente a el tipo de criminal que, por ejemplo, tiene sus cuentas en algún lugar particular, poder investigar la trata de cooperación internacional, poder, por ejemplo, congelar sus cuentas, lo cual es que no puede pagar a su gente, lo cual es que, por ejemplo, haya una rebelión dentro de la gente, dentro de los narcos, que no reciben su dinero al tiempo. Segundo, podemos generar medidas de persecución y extradición, ¿verdad? Cuando tenemos cooperación internacional en nuestro lado de la cámara y podemos invertir justamente en capturar a líderes en otros lados, podemos, uno, poner centros fronterizos más regulados en las fronteras, lo cual hace que probablemente los narcos tengan que gastar más en transportar sus productos, porque ahora probablemente no podemos pasar por las fronteras, porque están fuertemente vigiladas por 2 países. Por ejemplo, eso quiere decir que ahora tienen que gastar mucho más en coyotes, en tipo de transporte, lo cual hace que sea más costoso, lo cual hace que probablemente o tengan que reducir la producción, o tengan que reducir, por ejemplo, la trata de personas o todo lo demás para poder pagar la droga, o probablemente detenciones internas. Tercero, podemos atacar y targetear específicamente los lugares donde probablemente hay más consumo, más producción de drogas, ¿verdad? Atacar plantas, quemar, por ejemplo, lugares donde están los cocaleros, atacar, por ejemplo, el tipo de centros de producción, lo cual hace que demore la producción. Y ojo, cuando estamos hablando de gente que probablemente es muy violenta y sobre todo donde hay cúpulas de poder en enfrentamiento, donde probablemente el segundo al mando quiere subir al primer lugar, el fracaso del primero al mando hace que probablemente haya tensión interna, lo que hace que haya justamente rebelión entre los grupos, lo que hace que probablemente haya más tensión, ¿verdad? Cuarto, creo que probablemente podemos secuestrar estratégicamente a los líderes, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, cómo poder capturar al Chapo y a la gente central. ¿Cuándo hacemos un mecanismo de secuestro estratégico de líderes, por ejemplo? Uno, generamos una tensión interna dentro de estos grupos, lo cual hace que probablemente haya 2 que se generen pugnas internas por quién supera al primero, ¿verdad? Eso quiere decir que probablemente hay peleas entre la facción 1 y la facción 2 del mismo grupo, luego probablemente se traduce justamente en más recursos gastados en matarse entre los propios narcos y no la población, ¿verdad? Quinto, podemos instruir a la población de nuestro lado de la cámara a partir justamente de darles armas y darles entrenamiento militar, ¿verdad? De nuestro lado de la cámara tenemos la inversión suficiente para, por ejemplo, entrenar a la gente comités de autodefensa, por ejemplo, como pasaba en Perú contra Sendero Luminoso, como pasa, por ejemplo, en México, por ejemplo, contra los narcos, que probablemente es que, uno, haya más gente capacitada para defender, 2, haya más posibilidad de que el narco sea amenazado por ese tipo de gente, no puede entrar a las poblaciones tan fácilmente, pero 3, nuevamente, más daño a la estructura interna de los narcos y que pierdan más dinero, ¿verdad? Ojo, en nuestro lado de la cámara eso es exclusivo por los motivos
motivos. Uno, porque esto sería cooperación internacional. ¿Qué otra cooperación internacional en el mundo de gobierno? Que ya no existe, ¿verdad? Cuando ahora Estados Unidos ve que México está legalizando las drogas, Estados Unidos te dice, jódete, la DEA ya no te financia nada. La guerra contra las drogas en países pobres, atacados justamente por pobreza, corrupción y todo lo demás, depende fuertemente de la inversión internacional, que ahora ya no existe porque las políticas empíricamente ya no existen, pero en segundo lugar, porque ahora yo te culpo a ti como país productor y que esté legalizando las drogas y que todas las drogas sigan existiendo. Como hemos probado que probablemente estos grupos todavía pueden difundir y distribuir sus drogas internacionalmente porque ahora hay menos militares persiguiéndolos, probablemente el problema existe, probablemente el apoyo internacional se reduce, ¿verdad? Pero en segundo lugar, eso es muy importante, noten que en su lado de la cámara las medidas que hacen son brutalmente costosas, porque hacer drogas gratuitas a tal nivel que podemos topar la demanda de 50 carteles es ridículamente caro. Significa dos cosas. Uno, que probablemente no puede invertir en militarización de la misma manera en que lo hacía, probablemente el gasto público está particularmente limitado. Esto quiere decir que probablemente la militarización es mucho más débil, eso implica dejar a población desprotegida y asesinada por los narcos, eso implica en segundo lugar que probablemente ahora los militares son más crueles. ¿Por qué? Porque ahora el militar está menos preparado y menos entrenado para lidiar con la población, pero en segundo lugar está probablemente más desprotegido, es más violento, siente más miedo y por lo tanto dispara más a quemarropa, pero en segundo lugar hay menos fiscalización porque hay menos dinero en la milicia. Nos habla la cámara de un incentivo muy obvio para que los militares no sean malditos por motivos. Uno, porque empíricamente se ha demostrado que eso no funciona, ¿verdad? Cuando históricamente la guerra contra las drogas ha mostrado que la cooperación es clave entre militares y población, es probable que ahora los enfoques que tenemos en el mundo de oposición sean a negociar, o por ejemplo obligarlos a usar cámaras y por ejemplo generar fiscalización. Esto quiere decir que podemos mitigar los derechos humanos y la cámara aumenta los derechos humanos porque la gente está o desprotegida o probablemente literalmente los militares son más violentos, están menos fiscalizados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en el mundo del gobierno? Porque es terrible. Uno, la gente en estos lugares ha vivido históricamente la situación de las drogas y de los grupos narcos forma terrible. La gente asocia emocionalmente las drogas con dolor, con muerte, adicción y miseria. Eso quiere decir que es muy probable que la mayoría de estos países que son muy conservadores como México o Perú o Colombia, probablemente el pedido de mano de obra sea más fuerte. Es decir, debido a que ya no puedo luchar contra las drogas, probablemente la situación de hartazgo y de temor se traducido en políticos que, por ejemplo, esos tipos de políticas son problemáticas. Por ejemplo, probablemente ganen políticos conservadores que quieran reducir estos programas al mínimo, o en segundo lugar, solo ponerlos en lugares muy particulares de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, lugares abandonados de la ciudad, no ponerlos en medio de la ciudad. El problema es que entonces así es, mientras más reduzcan sus programas, más se ven amenazados por la opinión pública y por políticos conservadores, más probable es que a largo plazo, por ejemplo, en esos lugares no haya como suficiente inversión para que haya suficiente como capacidad de que la gente vaya a estos centros porque son más pequeños, porque probablemente están más lejos de la ciudad y todo lo demás. La comparativa es que la mayoría de gente en estos países está de acuerdo con la guerra contra las drogas, está de acuerdo con la mano de obra, está de acuerdo con el conservadurismo. Eso quiere decir que nuestras políticas son mucho más certeras en el tiempo. Segundo, son mucho más ampliadas en el tiempo, pero tres, requieren dinero internacional que significa, por ejemplo, solar de cámara existe, solar de cámara no existe. Pero último punto importante, miren que si queremos ayudar a los adictos, esto no es exclusivo de los estados. Hay un incentivo masivo de ONGs y grupos internacionales como iglesias y todo lo demás para invertir en los drogadictos. Uno, es un problema tan grande internacional que probablemente es muy vistoso y por lo tanto probablemente hay una inversión enorme justamente en hacer esto y ayudar a los adictos para generar publicidad y atención mediática. Dos, probablemente las iglesias basadas en la idea del ascetismo y la idea de proteger el cuerpo, pues invierte masivamente en programas de rehab para ayudar a los adictos. Tres, probablemente nuevamente podemos usar ley de financiamiento, dado que como hemos explicado Marte, la guerra frontal contra la guerra de médica es una guerra frontal. Es decir, las medidas que ayudar a los adictos, por ejemplo, darles, no sé, metadona en vez de darles como heroína, es empíricamente menos costosa, por tanto requerimos menos recursos, por eso también despriorizarlo en su lado de la cámara no es un perjuicio tan grande. Antes de dar un punto cámara baja. Si te das cuenta que la cantidad enorme de dinero que estás utilizando para combatir esto, es decir, estás usando muchísimo de mi dinero, ¿por qué no puedo usar la misma cantidad de dinero para subvencionar la droga en vez de sacársela de los otros militares? Es decir, los recursos que tú tienes son los que yo tengo, tienes que jugar bajo esa comparativa. Acabo de explicar por qué, uno, son unos recursos porque la gente no quiere invertir en esto, otros países políticamente increíblemente poco rentable, pero en segundo lugar, ¿por qué los estados internacionales no van a invertir en esto? La mayoría de la guerra de los Estados Unidos se financia por Estados Unidos igual que en Colombia. Por favor, escuchen mi caso. Ahora, vamos a hacer las ponderaciones en este debate. Primero, miren, creo que el abuso y violencia por medio de la guerra es lo más importante. La gente que vive literalmente dominada por el narcotráfico y la violencia no eligió estar ahí. Y ojo, esto es muy importante. Asumamos que el gobierno es exitoso en romper las drogas. Estos grupos tienen capacidad de diversificarse. ¿Qué va a hacer otra cosa en el lado del gobierno? Dos cosas además de hacerlo más barato. Uno, van a aumentar significativamente la producción en los otros tipos de crímenes. Por ejemplo, la trata ilegal de mujeres. Por ejemplo, la trata el trata de mujeres, el trata, por ejemplo, de blancas, por ejemplo, en prostitución y todo lo demás. Y ahora hay menos dinero para combatirlos. Y son igual de fuertes porque todos hemos atacado. Pero en segundo lugar, son incluso más violentos, ¿verdad? Porque ahora cuando no tienen nada que perder, cuando están desesperados porque esto que el Estado está metiendo en su negocio, tienen que hacer todo lo posible para que el Estado retroceda en esa política. Eso quiere decir acciones crueles, como asesinatos y matanzas constantes en el mundo del gobierno, justamente para evitar que el Estado siga legalizando las drogas. ¿Qué probamos en este debate? Uno, daños irreparables porque la vida cuando se pierde no puede ser eximida. Asumimos el trade-off. Abuso de derechos humanos, sí, pero en comparativa es mucha más gente violenta en el mundo del gobierno dejada su suerte. Dos, mucha más gente que no consintió el problema y que es mucho peor. Pero tres, más seguridad, más militares y más seguridad, y la Precomisión para la Libertad y la Seguridad, orgullosísimos de oponer.
Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora llamamos a Jorge para abrir el debate en bajas. Here. Mi cámara sigue volteada, así que me perdonarán por eso. Ya, voy a comenzar en... Voy a comenzar en 3, 2, 1. Lo más importante de este debate es muy claro. Tenemos que detener los daños a la población. ¿Qué es lo que se está sucediendo hoy en día? Y esta es la primera contención que tenemos con alta de oposición. Alta oposición presupone que es muy simple que los militares entren, detengan a los narcos, los secuestren, les congelen las cuentas. Vamos a probar porque eso es completa y diametralmente falso, porque son zonas controladas, altamente militarizadas, que no se pueden combatir de forma frontal, sino lo que tienes que hacer es ahogar lo que permite que funcionen, que son las fuentes de ingreso que mantienen, ¿verdad? Todos los problemas que señalan, no solamente la adicción, sino zonas controladas, casi esclavitud para campesinos, problemas conexos como tráficos de blanca, extorsión y sicariato, van a ser solucionados desde baja de gobierno. La pregunta es, ¿qué es más efectivo para detenerlos? ¿Cómo funcionan los recursos en este debate? La guerra frontal contra las drogas consume una cantidad absurda de dinero. Necesitas capacitación militar, entrenamiento de inteligencia y tácticas, contrainsurgencia, compra de armamento, operativos militares enormes, sueldos inmensos para los soldados porque nadie quiere ir a meterse contra los narcos que están armados hasta los dientes, ¿verdad? Sus enemigos son inmensos en poder y dinero, necesitan empatarlos o superarlos. Literalmente imagínense a Pablo Escobar con literalmente una jirafa en su jardín. Con esa cantidad de dinero es lo que alta de oposición tiene que comprometerse a combatir. Necesitas expandir enormemente el sistema carcelario para evitar violaciones de los derechos humanos. Más aún cuando ya hay hacinamiento, como en la mayoría de los países que sufren este problema. A menos que, claro, oposición quiera morder la bala y decir que van ahí a aumentar las violaciones de derechos humanos que ya están concediendo que se van a dar. Esto es como la guerra contra las drogas de Estados Unidos, ¿verdad? Son billones de dólares usados. ¿Cuál es el problema? Presuponen que van a entrar con mucha facilidad a zonas controladas por los narcos para secuestrarlos y hacer todo lo demás. Número uno, primero, esto es terriblemente violento contra todas las personas. No solamente los drogadictos, no solamente los narcos. Son cárteles en zonas militarizadas, mafias que tienen control de barrios y zonas enteras. Hoy día funcionan como actores económicos, eso se rompe. ¿Cómo funciona esto? Hoy en día financian la educación, financian servicios públicos, financian fiestas de la comunidad para mantener a la gente feliz y para mantener a la gente colaborativa. Cuando el Estado rompe eso, cuando ahora se vuelve una guerra, en todo el sentido de la palabra, la gente se vuelve de posibles colaboradores a literalmente rehenes. Son posibles víctimas del fuego cruzado. Dos, es imposible diferenciar quién es narco y quién no lo es. No solamente cuando no hay información de las cabecillas, sino cuando es imposible diferenciarlas cuando entras a los asentamientos humanos donde vive. Por eso el gobierno de Calderón mató a tanta gente, por eso el Brahim sigue siendo un coste humano inmenso, ¿verdad? Imagínenlo así. Tú entras a esa zona, le dan a los campesinos rifles y les dicen combate por mí o yo mismo te mato. ¿Cómo rayos el Estado sabe cuál es cuál, verdad? La única solución de lo que tenemos en este debate, lamentablemente, es matarlos a todos y ya está. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos históricamente, no me dejen mentir ahí. Es imposible determinar si el huevón que atrapase con 2 kilos de marihuana es un dealer de verdad, un pobre diablo que trata de vivir, o alguien que está siendo forzado a hacer esto por la mafia. Lo metes a la cárcel de todos modos. Esto genera ciclos de pobreza significativos, y este mecanismo es crucial. La gente que estás encarcelando o matando son padres de familia, hermanos mayores, gente que suele ser el sustento de todo el hogar, ¿verdad? Esa gente desaparece, los hermanos menores, los hijos, tienen una sola alternativa que es seguir en este ciclo de violencia. Es unirse a una mafia porque perdieron a su papá y perdieron todo el dinero que entraba a la casa. Eso no solamente empeora el problema, sino lo perpetúa en el tiempo. Puedes seguir matándolos, pero van a seguir apareciendo por la necesidad que alta de oposición misma está generando, ¿verdad? ¿Cómo eso va a cambiar? Y vamos a dejar muy claro esto antes, vamos a hacer algunas respuestas antes de dejar muy claro eso. Número uno, congelar cuentas no funciona, tienen múltiples esquemas de lavado de dinero, no es tan fácil como decir, la cuenta del narco se congela, porque son múltiples cuentas que además lavan dinero con empresas, etc. Segundo, el control en las fronteras es inefectivo por los altos niveles de corrupción, esquemas de traslados que no han sido derrotados hasta ahora. Tercero, no puedes hacer el claim de que la gente odia las drogas, regalar drogas y que al mismo tiempo las ONGs y las iglesias van a funcionar. La dignidad y reducir la violencia es lo más importante de este debate porque afecta a todos, sobre todo a la gente vulnerable que no ha tenido ninguna elección sobre esto. ¿Por qué el dinero es usado de forma mucho más óptima en baja gobierno? Hablemos de producción de drogas. ¿Cómo funciona el esquema de precios de drogas? Porque producir heroína no es caro. Producir coca lo puedes hacer con literalmente cosas que encuentras en tiendas del hogar tipo Sodimac en Perú, ¿verdad? Lo que estás pagando es el extra de riesgo. Es el riesgo que asume el narco por producirlo y el riesgo que asume el dealer por venderlo, ¿verdad? Por eso cuesta tanto, porque producir marihuana es extremadamente barato y tipo, cuando capturan cargamentos, en realidad te están capturando como $10,000 que se convierte en
$10 millones cuando pasan de mano a mano y va aumentando el riesgo y por lo tanto va aumentando el precio. Lo que hacemos contra eso es monopolio estatal, zonas de venta y consumo controlado, beneficios como dar jeringas y gasas desinfectadas para evitar enfermedades, subsidios públicos. Esto permite construir economías de escala, ¿verdad? Y este mecanismo es crucial. A diferencia del narco, tú sí puedes poner fábricas, tú sí puedes poner sistemas de producción inmensos que disminuyen el precio per producto y por lo tanto es significativamente preferible a gastar en tanquetas y armamento militar. Además de solo ser un gran gasto, estos se vuelven literalmente eficientes a futuro cuando logras empatar el costo inicial a través de la producción continuada. Esto fuerza al narco a trabajar a pérdida. Pagas mucho por droga, no por la producción, sino por el riesgo. Para competir necesitas que el riesgo sea inmenso y la ganancia, necesitas que la ganancia sea inmensa y el riesgo sea menor. Pero si compiten legalmente, el riesgo se mantiene, pero la ganancia se desploma. Esto nos da dos cosas. Primero, la capacidad de negociar con ellos, ¿verdad? Ofrecerles amnistías a cambio de liberar a la población. Ofrecerles que se vuelvan legales y puedan entrar al Estado como productores oficiales a cambio de que delaten quiénes son sus contactos en corruptos, que dejen de hacer cosas como tráfico de blancas, que dejen de hacer cosas como secuestros o como literalmente extorsión, ¿verdad? ¿Esto por qué funciona? Porque pierden acceso a su fuente principal de dinero. La forma en la cual funcionan es defendiéndose a través de todo el dinero que ganan vendiendo y traficando drogas. Cuando eso se vuelve poco eficiente, cuando el riesgo aumenta demasiado y la ganancia disminuye, ya no tienen cómo financiar todas las demás operaciones. El tráfico de blancas no es ni cerca de lo rentable que es la lucha contra las drogas. Uno financia el otro, ¿verdad? Si lo pierdes, vas a perder dinero y vas a aumentar el riesgo con eso. Antes salta. No estoy diciendo que no vayas a matar narcos. Lo que estoy diciendo es que vas a matar gente marrón y narcos, que vas a matar un montón de gente marrón inocente y que la gente marrón que va a crecer ahí va a volverse pobre, va a volverse vulnerable y va a terminar volviéndose narcos debido a tu política. ¿Cómo controlamos el tema de la adicción? Primero, el problema es que siempre que haya adictos, el narco seguirá ganando. Eso puede cambiar. Modelos como el holandés de ofrecer heroína gratis, pero ir disminuyendo la dosis, zonas especiales de consumo, capacidad de permitir a las personas de pasarse al lado legal, como ofrecer trabajo a los pequeños dealers en coffee shops, ¿verdad? Asociaciones público-privadas. El Estado te paga por hacer la gran inversión en fábricas y rutas de producción, pero ganas con subsidios y el consumo y además manteniendo estándares de calidad. Bottom line de todo este debate, ¿verdad? El problema son derechos humanos. Incluso si conceden que efectivamente van a hacerle lucha contra el narco, eso no es lo mismo probar que le van a ganar sin matar tanta gente marrón y que la gente marrón que va a morir no va a ser significativamente más de los narcos que van a matar. La historia nos da la razón, orgulloso de proponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora tomamos a Amadeo para abrir el debate de baja oposición. Perfecto. Quiero confirmar que se me escuche bien. Sí, se escucha, cuando tú quieras. Vale. Bueno, antes de empezar voy a decir unas palabras que me he olvidado. Es un reconocimiento a toda la sala de, honestamente creo que es un debate en el que ningún discurso ha dejado el 82. Es un gusto estar aquí. Hemos debatido mucho todos contra todos, pero antes de empezar a darnos de hostias, deciros que sois increíbles, es importante. De verdad, mucho reconocimiento. Espero que este debate sea visto por mucha gente porque es uno de los mejores debates que yo he visto personalmente. Nada que envidiar a grandes debates que he visto de otros circuitos. Perfecto. Voy a arrancar entonces mi discurso en... Ay, espera, que voy a activar el crono porque ya no hay crono de chat, siempre se me olvida. Voy a empezar mi discurso en 3, así que en esta extensión voy a asegurar el segundo. Isabela verá si le gana la alta, porque está loca, capaz puede hacerlo, ¿no? Vamos a empezar con respecto al problema de gobierno. Creo que el gobierno, con respecto al primer clash, sí tiene un problema independiente, así desde oposición podemos probar o no que la lucha va a ser efectiva. Creo que el gobierno asume que desde su lado va a haber una desaparición del narcotráfico. Y creo que no hay mecanización por parte de ninguno de los dos gobiernos suficientes para entender que va a existir la desaparición del narcotráfico. Creo que de su lado los narcos van a seguir existiendo. Y para esto vamos a hablar de factores. Vamos a ver ejemplos de sociedades que tienen un sistema similar al gobierno. Ejemplos de sociedades como la española o como la suiza, que tienen semilegalizado el consumo de la mayor parte de drogas blandas y algunas drogas duras en algunos de ellos. En esos lugares la venta de drogas sigue existiendo. ¿Por qué sigue existiendo la venta de drogas? Primero, por la desconfianza y la criminalidad
que acompaña a muchos los consumidores. Los consumidores desde el lado de gobierno tienen que generar mecanismos de aceptación de ir a algo que es gestionado por el Estado a que se les proporcionen las drogas de forma segura, que se les proporcionen jeringuillas o las medidas que propongan. El problema es que en muchas ocasiones esas personas ya son criminales y por lo tanto tienen miedo de ir a elementos públicos por miedo a que sean acusados del resto de delitos que cometen para poder financiar su drogadicción. Segundo, los grupos narcotraficantes en ocasiones siguen vendiendo en pérdidas para seguir asegurando el consumo. Tercero, la gente, como decía bien Jessica, cuando es adicta al crack es muy complicado hacer la transición de adicción hacia la marihuana. Cuando es adicta al crack normalmente requiere de crack. El Estado nunca va a regalar o asegurar crack porque evidentemente creo que no ocurriría en ninguno de los dos lados. Las personas normalmente siguen consumiendo las drogas que les suele vender el narcotráfico. De hecho, creo que el sistema de gobierno es extraordinariamente problemático. Por aquellas personas que son más adictas o tienen más problemas, para que el modelo del narcotráfico pueda seguir funcionando, viven la subida exagerada de precios por parte de un narcotráfico que tiene cada vez menos compradores en el mejor de los escenarios de gobierno. Eso implica mayor criminalidad por parte de esas personas que para poder asegurarse y acceder al consumo tienen que robar, tienen que cometer delitos, como ya hemos visto en muchas sociedades que han hecho este tipo de aprobación de normas. Por lo tanto, la peligrosidad social de este tipo de elementos del lado del gobierno es mucho mayor. Segundo, creo que los narcotraficantes realizan una desviación de actividad a otros lugares. Ahí dicen que los lugares son menos rentables. Puede ser, pero en muchas ocasiones los lugares sí son mucho más peligrosos. Los grupos narcotraficantes ya no son vistos como antes como un grupo meramente narcotraficante. Son traficantes de armas, son traficantes de órganos, de trata de blancas, de distintos sectores de criminalidad. Cuando tú les restringes el espacio dentro del tráfico de drogas, acaban pasándote a ti otro tipo de grupos que pueden ser mucho más peligrosos para la gestión del Estado. Y este viene al tercer mecanismo, la peligrosidad de los narcotraficantes acorralados. Mientras menos dinero tengan y más funcionen los mecanismos de baja de gobierno, los narcotraficantes más incentivos tienen para disminuir la capacidad de seguridad que tiene ese gobierno que les está restringiendo el espacio para utilizar terrorismo como mecanismo para, digamos, salir y para poder, digamos, generar presión al gobierno. Más incentivos tienen para dedicarse a negocios más peligrosos o internacionalizarse dentro del narcotráfico. Como vemos, gran parte de los grupos terroristas de Medio Oriente también son dedicados al tráfico de estupefacientes. Por lo tanto, creo que la peligrosidad del lado de gobierno aumenta. De hecho, no se reduce la existencia de narcotráfico. Por lo tanto, toda la efectividad de gobierno está en duda y ya ganó ambos gobiernos al demostrar que su medida no funciona. Segundo, y son otras explicaciones que las queda muy alta. Segundo, la necesidad de longevidad de las medidas. Aquí gobierno asume que van a poder mantener en el tiempo las medidas políticas que promulgan. Y aquí alta de oposición lo afirma, pero no lo mecaniza. Vamos a mecanizarlo desde baja de oposición. Primero, tenemos que entender que el contexto histórico de estos estados normalmente sufre de un gran posconflicto con respecto a la drogadicción. Ha habido muchos muertos dentro de la guerra contra el narcotráfico, lo vemos en el ejemplo de todos los países que son productores de droga. Ha habido graves daños en las calles con respecto a la droga. Hay grandes sesgos antidroga por parte de la sociedad. ¿Cuál es el problema? Cuando tú promulgas las medidas de gobierno y generas una legalización, una gestión más blanda, los partidos de oposición sí van a instrumentalizar las medidas que estás realizando como gobierno para atacar la sensibilidad de la población. Es decir, no están reconociendo todos los muertos de la lucha contra el narcotráfico. Están dejando libres a los narcotraficantes. Están haciendo que los muertos de la guerra no sirvan de absolutamente nada. Puede ser que prácticamente no lo estén haciendo, pero igualmente hay mecanismos de instrumentalización y manipulación de las noticias para generar la percepción en la sociedad de que se está dejando libre y no se está haciendo nada en la lucha contra las drogas. Creo que eso sí ataca a la sensibilidad de las personas y en muchas ocasiones va a hacer que las medidas que se promulgan desde el gobierno no puedan ser longevas. Es decir, tal vez durante una legislatura se pueda emprender este tipo de medidas, pero tal vez durante la segunda, tercera o cuarta legislatura ya haya partidos de oposición que logren posicionarse y utilizar esos pequeños fallos de la medida en el mejor de esos escenarios para posicionarse como los partidos al mando y a través de la lucha contra las drogas reaparezcan. El problema es que si tú intervienes en las medidas de gobierno en su mejor escenario cuando se han aplicado y son correctas, el daño para aquellos que están en situación de protección en el lado de gobierno, aquellos que reciben jeringuillas, aquellos que reciben, por ejemplo, droga falsa, o como no droga falsa, pero droga sin tantos efectos negativos, es que les desproteges por completo. Ya no reciben ese tipo de drogas falsas y ya están acostumbrados a recibir mecanismos por parte del gobierno y han sido intentados de reinsertar por los mecanismos de gobierno. Son dejados en la desprotección absoluta después de haber sido protegidos. Por lo tanto, les generas un daño muchísimo mayor y generas una instrumentalización del debate político en torno a una situación extraordinariamente conflictiva y problemática que, aunque no se comprase este impacto, igualmente genera un daño social y una división social enorme dentro de los estados que están en una situación conflictiva. Antes de seguir el punto de alta. Los narcos tengan que subir precios o moverse aumenta la efectividad de los mecanismos de disuasión que vimos en gobierno. El Estado te vende más barato, el Estado te vende sin correr el riesgo de que te maten, etc. Creo que los mecanismos de disuasión de gobierno son muy defectuosos, pero lo que estoy diciendo es que, aunque funcionasen, los daños para la sociedad asociados a esos mecanismos que funcionan son enormes. Creo que no escucharon el discurso. Segundo, la necesidad de aceptación social de las medidas. En el mejor escenario de gobierno, si eso se logra aplicar con longevidad y logras
ni mediar o mitigar en algún lado el problema de drogadicción de las personas del lado de gobierno. Creo que necesitas que la sociedad acepte las medidas que estás implementando. Es decir, que la gente de la calle no discrimina a las personas que están en periodos de rehabilitación o de drogadicción, que la gente de la calle les pueda dar trabajo a las personas que están en esa situación, que la gente de la calle no genere daños con respecto a ellos o que no pueda haber movimientos políticos problemáticos que les acosen o generen persecución en las calles, como vemos en España con respecto a ciertos grupos musulmanes o como vemos en el mundo a través de ciertos grupos discriminados. El problema de la politización de esta medida es que generas que, aunque el gobierno esté promulgando las medidas políticas y esté efectivamente dándoles oportunidades a esas personas, esas oportunidades solo se reducen a aquellas que pueda asegurar el gobierno, porque el resto de la sociedad, politizada por los discursos de la oposición, politizada por la conflictividad y conflicto histórico que ha sido la droga dentro de sus sociedades, acaba discriminando y acaba generando daño con respecto a estas personas, no aceptándolas dentro de los empleos, no dándoles oportunidades. Creo que ello hace que la rehabilitación en el medio largo plazo de las personas en el mundo del gobierno sea completamente imposible. En un mundo en el que por lo menos puedo luchar contra la droga y darles mecanismos de rehabilitación, creo que al menos en un mínimo escenario mayor de plausibilidades estoy asegurando su recuperación. Creo que por todo ello baja de oposición hasta ahora es segunda. Vamos a ver cómo Isabela le gana alta a la oposición o no lo hace y decidimos ser segundos, que también es una estrategia muy válida dentro del circuito. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora tomamos a Sebastián para cerrar el debate de gobierno. Ok. Ay, cerré mi hoja. Un segundo. Quería cerrar la página. Está WhatsApp. Ya, genial. Voy a tener mi timer. WhatsApp poniendo el timer, ¿no? Sí, pero creo que está fallando. Okay. Entonces, voy a empezar en 3, 2, 1. Panel, quiero ser bien claro acá, ¿ok? Primero, bien chistosa la estrategia de cámara baja de oposición, intentando amarrarse una alta de oposición en varios sentidos. Primero vamos a lidiar con, voy a descartar bastante rápido la baja de oposición. En primer lugar, creo que hay una absurda falta de interacción con nuestro caso que desencuadra el suyo. Es decir, nuestro caso respecto a la aceptación de la que parte de la cámara baja de la oposición también depende de lidiar con toda la mecanización de Godot sobre por qué es que para tú ser efectivo tienes que vulnerar los derechos humanos de un montón de personas bajo la expectativa de vencer al narco. Eso tampoco tiene nada de aceptación. Es decir, una lucha contra el narcotráfico que vas a matar a muchas personas por encima tiene muchas menos aceptación, al menos política, para poder comprarlo. Ahora, hablando de la efectividad social, note que mi caso no depende de eso. Ahorita voy a explicar por qué. Eso será una respuesta contra Cámara Alta de Gobierno. La idea de que la gente no va a querer ser parte de estas zonas porque no hay aceptación social, creo que mi caso depende mucho más de la legalización y cómo esto tiene impactos a mediano plazo sobre esto, por lo cual no me parece efectiva ni eficiente ese punto. Segundo, respecto a la posibilidad de que nosotros no seamos del todo eficientes en desaparecer el narco, eso nunca quisimos probar. Eso es literalmente un hombre de paja sobre la premisa de Godos, literal. Lo que queremos probar es que lo hagamos lo suficiente para hacerlo más débil, no que desaparecemos de lleno al tal, no estamos haciendo eso. El que quiere desaparecer de lleno es oposición, es destruirlos, matarlos, no es literalmente hacerlos tan débiles que no puedan continuar. Entonces la diferencia es que nosotros hacemos de una perspectiva económica sin costo de vidas y oposición lo hace a través de una vía militar con costo de vidas incluido, por lo cual creemos que eso no es cierto. Creemos que mi caso de lleno ya hace bastante daño a la Cámara Baja de Oposición, creo que tiene muchísimas cosas derivativas de vice de oposición, ya no voy a seguir con eso, ya. Directamente ahora contra la Cámara Alta de Oposición. A ver, por la existencia de narcotráficos, noten que primero eso es algo que trae lideresa de oposición respecto a cómo van a seguir existiendo, van a ser y sus precios van a ser mayores. Vamos a lidiar directamente con esto. ¿Por qué no creemos que sea cierto? En primer lugar, no
es probable que el Estado, cuando reconozca que hay una competencia fuerte, subvencione esto masivamente. Eso no puede ser como que, lo afirmo, no. Eso tiene que ser explicado el razonamiento detrás, ¿no? Y creo que es lo que introducimos desde el punto de información, que es probable que el Estado sepa que es un problema para ellos. Ellos invierten en una política pública. No es políticamente rentable invertir en una política pública que funciona a medias, por lo cual tu incentivo es funcionar constantemente. Lo que esto implica es que probablemente tú subvenciones el precio de la droga para hacer ahogar al narco y por lo tanto tú seas el único productor de esto, de tal manera de que si los adictos quieren consumir droga, solo puedan acudir a ti y por lo tanto tú mejores tu trato a adictos. Creo que esto significa que la posibilidad que tú mejores el trato con tus adictos, pero que también dañes al narcotraficante en el mismo momento, es más fuerte. Noten que con esto solucionamos un problema en Cámara Alta de Gobierno, que era respecto a cómo ambas cosas interactúan entre sí en este primer clash. Pero en segundo lugar, noten que el dinero para combatir la droga en oposición es demasiado grande. Esto implica que tenemos demasiado dinero para hacer esto. Y noten, subvencionar droga no puede ser costoso, pero no es tan costoso como lo que dice alta oposición, porque no hay una enorme cantidad de consumidores. Es un público de adictos razonable, la droga dura, la droga cara y tal, pero el costo de dinero de financiación, de un montón de sueldos, de militarización, invertir en nuevas armas, en todo este tipo de cosas, es algo muchísimo menor. Es muchísimo mayor. Esto implica que el margen de diferencia que tenemos se puede utilizar para otro tipo de cosas que es probable que el Estado tenga incentivos para hacerlo, que es lo que está haciendo Godot, que es, por ejemplo, construcción de fábricas que permita, por ejemplo, a escala, producción a gran escala. Esto implica que incluso en el peor de estos escenarios, cuando en un primer plazo el narco sigue existiendo y puede competir, cuando este dinero del Estado en mediano plazo pueda establecerse en el mercado para generar producción de esto, legalización de esto a mediano plazo, entonces la capacidad de ahogar al narco es mucho menor. No tiene cuando el narco prevé esto y ve que esto podría llegar a pasar, ya logra el mecanismo para decir, ok, ya no vale seguir la pena invertir en este negocio, por lo cual tanto en el corto, en el mediano, en el largo plazo lo ahogas y lo destruyes. Lo que eso significa es que le haces muchísimo daño. Ahora, noten que nosotros no estamos diciendo que oposición no pueda ser efectivo. Eso es lo que mi alta intentó. Queremos que alta oposición hizo un ejercicio bastante bueno y lidiar con esto. No tenemos que ser siendo fieles con nuestra estrategia. Estamos diciendo que para ser efectivo tienes que hacer un costo de vidas enorme. Si usted revisa panel sus notas, en ningún momento hay un análisis respecto a por qué es que el costo de vidas va a ser bajo, por qué es que va a ser cuidadoso. Su explicación es que pueden ser efectivos porque pueden reconocer ciertas zonas, tienen tecnologías, tienen milicias que pueden obligarlos a entrar a esas zonas. Noten que esto se lidia directamente cuando Godos caracteriza en cuáles son las estrategias de este tipo de gente en este tipo de zonas. Normalmente estos grupos tratan de mezclarse con civiles, vivir con civiles constantemente, que civiles trabajan para ellos. Si tú quieres atacarlos, tienes que ir a zonas de civiles, hacer bombardeos en esas zonas, ataques, balaceras, etc. El costo para llegar a hacerlo es demasiado amplio. Note la ponderación importante. A nivel de principios, a nivel moral, no está justificado que para salvar a una persona yo mate a otra, por más mala que esa persona haya sido, porque esa persona que maté es inocente, también es víctima, por lo cual no está justificado. Incluso si salvamos a más gente, no está justificado sacrificar la vida de una persona porque voy a salvar a dos. Es decir, nadie de esta sala, probablemente si les digo que, no sé, Godo se va a morir ahora y vamos a salvar a 2 personas más, es probablemente que ustedes tienen que tener una pistola y matarlo. Nadie va a hacer eso, porque moralmente valoramos la vida no en términos utilitarios, en términos cuantitativos. Pero incluso si la valorásemos en términos cuantitativos, note la cantidad de vidas que salvamos porque nosotros valoramos al narcotraficante. En ambos lados destruimos al narco, lo hacemos lo suficientemente débil para que no pueda operar, pero nosotros sin costo de vidas, y eso es importante. Es decir, incluso en nuestro peor escenario, donde nosotros tenemos un poquito menos de efectividad, ese poquito menos de efectividad lo vale, porque no tenemos que sacrificar vidas ni derechos humanos de un montón de gente bajo lo que tenemos que pasar. Esa es la estrategia de Cámara Baja de Gobierno, esa es la manera en la que queremos ganar. Entonces, ahora, habiendo tenido claro esto, y antes de refutar directamente a la oposición también, en punto a la alta. El Estado ya trabaja pérdida en muchas cosas. Por ejemplo, va a ciertas comunidades donde no tienen ninguna capacidad de dinero y por lo tanto literalmente les subvenciona recursos a pesar que en ese lugar no paguen tantos impuestos. Es decir, el Estado tiene la capacidad económica para hacer esto, la capacidad legal también, porque literalmente no estás compitiendo contra alguien, no estás como que afectando la competencia en un mercado formal. El otro es un ilegal, por lo cuanto no pueden como que denunciarte por haber tenido el monopolio de esto. Literalmente estás utilizando la ley contra el mercado ilegal de algo, por lo cual eso no sucede. Entonces, sí, mitigamos. Es más, incluso esa mitigación es cierta, el grado de beneficio, de perjuicio a nuestro impacto no es lo suficientemente grande. Entonces, todos los mecanismos enormes de alta oposición, por más que haya un montón de profundidad en ella, demuestra que sí, su efectividad puede ser igual, incluso ligeramente mayor en algunas circunstancias, que no lo creo, tiene que estar demostrado, tiene que hablarlo del panel, pero no lo suficientemente válida como para justificar hacer todos los daños colaterales que va a tener que hacer, y nosotros podemos evitar con otra estrategia. Note el panel como, a ver, creo que el alto gobierno analizó muchísimo el debate, ¿ya? La estrategia era correcta, el caso también, pero el tema de análisis es importante. Noten cómo vencemos al alto gobierno.
gobierno. Si bien ellos analizan más en el término de los adictos y todos los mecanismos para meterlos, creo que hay una crítica importante que los adictos quieran ser parte de estas zonas. Nosotros no dependemos de esto. Note que si nosotros hacemos que en el futuro hayan menos criminales, menos narcotraficantes en las zonas donde hay mucha adicción, donde se forman los adictos, entonces a largo plazo formamos menos adictos. Son adictos infinitos, todos los adictos del futuro. Los adictos se suelen formar en estas zonas donde los narcotraficantes comercian droga. Cuando prevenimos que se formen en primer lugar, tenemos mucho menos adictos en un largo plazo, por lo cual son más en términos cuantitativos que la alta de gobierno, por lo cual incluso ganamos ese clash, que tampoco era el que queríamos ganar, pero ganamos también, así que creo que claramente ganamos el bajado. Muchísimas gracias por ese discurso. Finalmente llamamos a Isa para cerrar con este gran debate. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. A ver. Okay. Si me van a pedir puntos de información, porfa que sea por el chat y porfa que sea una sola vez, o si es que ven que es 5.5 y no se los he dado 2 veces máximo, pero porfa no me hagan barra aquí. Vale. Empiezo en 3, 2, 1. Vamos a lidiar primero con la Cámara Baja de Gobierno, que va a ser bastante sencillo porque Z decidió no escuchar la extensión de Amadeo. Las respuestas que da en nuestro caso son absolutamente poco efectivas. Vamos a ver. ¿Qué es lo que me dicen desde la Cámara Alta de Gobierno? ¿Qué es cómo empieza el látigo Z? Las respuestas a mi caso, que son, en tu lado de la casa, vulnerar derechos humanos no tiene aceptación. A ver, no estamos hablando de la aceptación como en objetivo, en abstracto, de algún criterio que a Z le parece que es chévere. No, Amadeo te da razones y mecanismos que explican la relación que tienen estos individuos en estas zonas de drogas con respecto a el narcotráfico y las heridas históricas que tienen. Esto hace que yo les pueda vender la narrativa de la guerra contra las drogas porque lo he estado haciendo por años, porque a ellos la acción activa les parece mejor que no hacer nada, porque ellos no podrían perdonar a un Estado que ahora esté literalmente suministrando la cosa que ellos relacionan con todo su dolor histórico. Creemos que dentro de estos territorios la mayoría de las familias tienen estas conexiones dolorosas con el narcotráfico. Creo que en un clash de caracterizaciones con la Cámara Baja de Gobierno, el caso marginal de un Pablo Escobar que tiene que invertir todo su dinero a su comunidad para poder ser este tipo de figura santificada, es un caso marginal mucho más pequeño que lo que vemos normalmente con los carteles de narcotráfico, que es traen violencia, traen daños, traumatizan a la gente de sus comunidades, no son Dios, no son Pablo Escobar, no todos. Ahora, con respecto a que el caso no depende de la aceptación social, a ver, Capo, las medidas que quieres aplicar como baja de gobierno dependen de un largo plazo. El largo plazo se ve afectado con respecto a la aceptación social. Tu medida, siendo más soft, es menos efectiva en el corto plazo, es literalmente la ponderación que tienes que tomar. No puedes decir, mi medida no depende de esto porque a mí se me ocurre que no depende de esto, porque para que sea efectiva tienes que sostenerla en el tiempo. La sostención en el tiempo depende de la aceptación social. No tienes aceptación social, no vas a tener ningún tipo de efectividad. Y noten, por favor, esta falsa. Nosotros estamos diciendo que nuestro lado no va a tener coste de vidas y ellos tienen que aceptar que su lado va a tener coste de vidas. ¿Qué estado que tiene una producción y un estado narcotráfico como súper grande no tiene coste de vidas? ¿Qué cartel de narcotráfico no está matando sistemáticamente a civiles que también son igual de como vulnerables de los que quieren proteger en el lado de gobierno? El punto es en qué lado de la casa puedo tener mayor accountability, en qué lado de la casa puedo tener mayor efectividad, y eso solo se da cuando el Estado es al menos el que está intentando regular este tipo de situaciones y no simplemente dejar desprotegidas a las personas que en el lado de la casa de gobierno sí están muriendo, pero que la Cámara Baja de Gobierno ha decidido invisibilizar de forma sistemática. Vamos a ver entonces cuál es este doble como encuadre con respecto al narcotráfico que intentan hacer ambos gobiernos, que es increíblemente poco efectivo. Y es este de como estas redes son increíblemente poderosas, son súper duras, los costos que vamos a tener desde oposición y lo necesario para poder luchar contra ellos son literalmente Dios y necesitas todos los recursos posibles, y al mismo tiempo cuando les es beneficioso ambos gobiernos juegan con el encuadre de el Estado puede presentar competencia suficiente a este tipo de situaciones, y eso igual es problemático. A ver, ambas cosas efectivamente no pueden ser ciertas, ¿no? O sea, creo que es bastante intuitivo. Eso quiere decir, gobiernos están jugando en su mejor escenario. Vamos a asumir nosotros que vamos a jugar en ambos, ¿vale? Amadeo lo que hace es, en su discurso te prueba que
existe una peligrosidad con respecto a un narcotraficante que se ve atrapado. Digamos que todas las medidas de gobierno funcionan y digamos que ahora estamos haciendo una competencia súper dura al narcotráfico y que entonces están jodidos porque como se ha reducido su base de clientes un montón. Lo que genera esto es lo que te dice Amadeo en su discurso, que además no viene de nuestra Cámara Alta, que es la desviación de la actividad criminal a otro tipo de crímenes. No vas a poder desaparecer con estas redes criminales en ninguno de los dos mundos, pero es que tampoco les estás quitando poder. Lo único que estás haciendo es hacer que se enfoquen en otros aspectos que pueden ser increíblemente más peligrosos para una población que al menos ya está adaptada a cómo funciona un estado corrido por el narcotráfico. Punto del Alta. La razón de por qué el narco se fortalece cuando lo criminalizas es todo el discurso de Andrés, y la explicación de por qué el approach social lo debilita es todo mi discurso. Que las opos elijan decir que lo afirmamos y que Baja de Gobierno nos repita no los puede hacer ganar. Por favor, revisen sus notas. Vale. A ver. Entonces, estás diciendo que estamos aceptando una caracterización que, como trajeron ustedes, de cómo se van a terminar criminalizando. Vale. Ellos dicen que criminalizar al narco los fortalece. ¿Cuáles son las razones por las que nos dicen que criminalizar al narco los fortalece? Es literalmente el narcotráfico no depende de vender barato, van a tener que vender más caro, si es que yo les criminalizo tendrán que vender más caro. Pero es que no es simplemente el subir los precios lo que tendrían que hacer los narcotraficantes, y Amadeo acepta eso y te prueba por qué eso es necesariamente malo en una parte de la población que está súper vulnerable, que es la gente a la que estás ayudando y luego dejas de ayudar. Pero no solo eso, sino que la desviación y la peligrosidad del narcotraficante, cuando el narcotraficante ve que el Estado está haciéndole competencia competente, es lo que es problemático dentro de este debate, ¿no? ¿Qué es lo que me dicen desde la Cámara Alta de Gobierno? Y es, las personas van a tener más incentivos a ocultar y en mi lado de la casa se va a dar un mejor consumo. El punto es que el mejor consumo nunca está encuadrado como el impacto final del debate. El impacto final del debate es generar una lucha efectiva contra el narcotráfico. Desde la Cámara Baja de Gobierno te damos razones exclusivas de por qué esta lucha en largo plazo nunca va a poder ser efectiva. Pero los incentivos de ocultar las cosas se dan en ambos lados de la casa porque vienen determinados por factores sociales que también están explicados en el turno de Amadeo. Este punto de que los tratamientos van a ser mejores porque vamos a tener mejores centros de rehabilitación y van a ser tratamientos sostenidos y sostenibles en el tiempo, dependen de la longevidad del tratamiento, que es lo que te prueba Amadeo en su discurso que no va a suceder. Entonces, ¿cómo nos diferenciamos de nuestra Cámara Alta y por qué terminamos ganando este debate? La Cámara Alta te habla sobre las problemáticas que tiene la normalización del consumo y que la colaboración es clave, sí, pero el problema es que no terminan de explicar, es decir, ellos dependen de que las medidas que sean aplicadas por gobierno no funcionen o sean extremadamente caras. Amadeo te explica los mecanismos por los cuales lo que hace gobierno, si lo hacen de forma efectiva, trae unos daños intrínsecos, que es la peligrosidad del narcotraficante, no solo eso, la subida de precios, que es cómo se van a sentir las personas y cómo va a estar afectando la sensibilidad de las personas, la instrumentalización del debate político, que termina haciendo la vida de estas personas una tortura constante porque todo el tiempo se están debatiendo en como grande las cosas que se deberían hacer con estas políticas y la forma en la que el Estado ahora es el que subvenciona cosas que les han hecho daño histórico. Todo eso viene en el discurso de Amadeo. Si bien entendemos de la Cámara Alta por qué el Estado, como no es el único que puede cuidar a estos narcotraficantes y por qué la lucha puede ser efectiva, nosotros probamos con mecanismos distintos que esto es dañino, entonces no se puede hacer. Igual sigo prefiriendo mi lado de la casa, aunque lo suyo sea efectivo. Muchísimas gracias por ese discurso y en general a todas las personas de la sala por este gran debate. Pues les deseo mucho éxito en la ronda de mañana y voy a pasar a deliberación con el panel. Que tengan una muy buena tarde o noche.